mujer católica puede renegar del Génesis, que la describe como costilla y fuente del pecado, y declararse no solo atea, sino también feminista. Los caminos de ruptura de las mujeres son laberínticos e infinitos. Hay mujeres que se sienten, que empiezan sus vidas después del divorcio y empiezan a entender y descubrir el feminismo a los 40, y otras que les dan un giro de 180 grados a sus vidas un día cualquiera, mientras viajan sentadas en el minibús y de pronto sienten frustración que no van a ninguna parte. Una mujer en prostitución puede descubrirse feminista mientras le chupa el pene a un prostituyente que, para excitarse y por fin eyacular, necesita humillarla e insultarla. Una ama de casa y amante esposa puede descubrirse feminista mientras se lava los dientes, después que todos en la casa lo hayan hecho, y contempla el lavamanos mugre y el baño desordenado por todos. Esos todos que esperan que ella, con una mano invisible y muda, sea la que limpia todo de nuevo, para que al día siguiente pase exactamente lo mismo. Una trabajadora del hogar puede descubrirse feminista cuando el sindicato de trabajadoras del hogar la invita a unos cursos de macramé y no de historia. Cuando el hijo que el patrón la viola en su cuarto y la señora se hace cómplice de su hijo y la bota del trabajo. Una dirigente sindical puede descubrirse feminista cuando su compañero de organización cierra las puertas del sindicato después del aniversario para violarla con la complicidad de dirigentes y amigos, cuando nada por la que lucha le llega y ni a ella ni a ninguna compañera de la organización. El feminismo envuelto en un pañuelo de dignidad está escondido como dinamita en nuestras carteras, bolsas de mercado y los EPIs, listos para estallar con la más mínima chispa, esa chispa que lo puede encender inesperada, indestructible. No es propiedad de unas cuantas, ni menos aún reservado para intelectuales. El feminismo no es cuestión de libros y teorías, sino de piel y rebeldías. Por todo eso, no es la historia virtuosa de una heroína lo que hay detrás de una mujer feminista, sino que un nido de contradicción que ha decidido romper con rebeldía. Hay un feminismo intuitivo que practican las cholas boconas y las birlochas contestonas. Hay un feminismo intuitivo en colegialas que exploran su sexualidad desobedeciendo a maestras y madres. Tampoco las modelos están vacunadas contra el feminismo, porque cuando una de ellas se rebela y decide dejar de ser la muñeca del lugar, es el feminismo que se manifiesta en su mirada y es la náusea existencial la que produce esa profunda arcada y la hace vomitar para empezar a pensar. No es que Angela Merkel, Cristina Kirchner, Shakira o Jennifer López pueden o no pueden ser feministas. No se trata de una privatización del concepto, no se trata de alguna y de que alguien tenga la potestad de decir quién es y quién no lo es. No naces feminista, te vuelves feminista, sobre la base de una crítica, de una postura de rebeldía, sobre la base de un cuestionamiento del propio papel en el mundo. Vale entonces la pena advertir que, así como hay un indio colonizado que desea ser blanco y que usa el indigenismo como escalera para trepar el cargo, hay una mujer machista que usa el feminismo para trepar y sacar ventaja. Ese es el problema. En el Miss Perú se sustituyeron medidas de cuerpo con cifras de violencia en una operación perversa, utilitaria, que habla de la fuerza de un feminismo, una fuerza que se pretende nuevamente diluir. Que Evo Morales, Pablo Iglesias o cualquiera de otros se declare feminista es igualmente ridículo. No porque no pueda hacerlo, sino que para serlo tendría que autocriticar sus parámetros patriarcales y machistas en su relación directa con las mujeres, pero también en su política. El feminismo es una fuerza de transformación de la sociedad a la que se intenta sofocar y confundir todo el tiempo. La lista de cambios que propone el feminismo es infinita. La lista de erosiones, temblores y derrumbes que provoca también es infinita. No se trata de clasificar quién es y quién no es feminista, sino cuál es la utopía de la que estamos hablando. Mañana Casanquichis, Yactamasi, Salin Jamu y Jaimosos, capítulo Nación Marica Callejera, Yactamanta, Sucre, Yactamanta.
Bolivia, Suyupi, Kai, Kewarunanispa, Carimacho Runanispa, Trabasninta, Napayana y Abrazana Haitian. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva jornada de Nación Marica Callejera desde la ciudad de Sucre. Nos encontramos en este programa itinerante, en este programa callejero, en este programa viajero también de Nación Marica Callejera. Estas jornadas de toma política del espacio público, de ocupación de los espacios públicos. En este programa nos encontramos en la ciudad de Sucre, exactamente en los techos de la iglesia San Felipe de Neri, y nos encontramos con una compañera, Melissa Valdivia, Mel. Melissa es ingeniera comercial, activista feminista, cofundadora de la colectiva Crisálidas Azules y también es militante de la colectiva Yuyay Ninamanta. Melissa, Mel, bienvenida a Nación Marica Callejera. Bienvenidas, muy buenas tardes. Los he traído en este lugar, bueno, para que aprecien la ciudad. Cualquier pregunta para nosotros es importante responder como colectiva y este lugar precisamente es también para ingresar, apoderarnos, ocupar estos espacios e incomodar donde no tendríamos cabida de otra manera. Gracias, Melissa, por esa introducción y también, bueno, bienvenida nuevamente. Melissa, queremos un poco reflexionar sobre la importancia del espacio público para la lucha feminista, pero también la importancia de estos espacios simbólicos para la lucha feminista. Estamos en la iglesia San Felipe de Neri, tú nos puedes dar mayores referencias, pero también estamos en un espacio de poder de la iglesia católica. ¿Qué se presenta para ti, para la lucha feminista de Crisálidas Azules y de Yuyay Ninamanta también, ocupar este espacio simbólico, ¿no? El poder de la Iglesia Católica? Claro que sí, creo yo, ¿no? Que para todas nosotras como activistas es un espacio realmente, como ya lo habías mencionado, bastante patriarcal. Se podría decir que es muy instaurado. También se podría decir que el hecho de que sea lo blanco, que se muestra que lo puro, que nos hayan bautizado solamente por haber nacido en esta parte del mundo, ¿no? Y aquí hablan de la colonia. Podemos hablar desde cómo han venido y han ocupado estos espacios y la verdad, han metido la religión a la fuerza, con la espada. Entonces nos han enseñado lo que es la culpa, nos han enseñado todo esto. Entonces venir y revelarse ante estos espacios es bastante interesante, ¿no? La otra pregunta también va justamente por el paisaje que tenemos ante nuestros ojos. Este es un paisaje, hay que hablar de la ciudad de Sucre. La ciudad de Sucre en Bolivia, para la gente que nos escucha, que nos ve en otras partes del mundo, también es llamada la ciudad de los cuatro nombres. Y uno de esos nombres es la ciudad blanca. La imagen que tenemos es justamente de una arquitectura, de una estética urbana en el centro de la ciudad bastante blanca, de techos de tejado rojo, ¿no? Pero mi pregunta va dirigida también a lo simbólico de lo blanco, ¿no? Desde, digamos, nuestra posición como maricas, ¿no?, antirracistas, nosotras miramos un poco de manera crítica esa categoría de blanco, ¿no? Pensar una ciudad moralmente en términos de heterosexualidad obligatoria, moralmente en términos de quién es la buena mujer, quién es la mala mujer, moralmente en términos de los modelos hegemónicos de masculinidad, moralmente en términos, ¿no?, de la heterosexualidad hegemónica misma, ¿no? Donde no entramos, claro, ¿no?, ni disidencias sexuales, ni feministas, que lo desordenan, que en realidad desordenan el mundo, ¿no? ¿Qué nos puedes decir sobre esta categoría, este concepto de la ciudad blanca? Bueno, podríamos comenzar diciendo que no siempre fue una ciudad blanca, aunque esto tienen que averiguarlo antes, porque generalmente, o sea, se traía todo el dinero que se extraía de Potosí, tenía que atravesar por todo este lado y venían acá todas las familias acaudaladas. Entonces, antes solamente se revestían de cal las ciudades, ¿ya? Pero mezclar con estos minerales hacían que den un color, por lo tanto simbolizaba mucha riqueza. Habían los colores ocre, habían los colores amarillos, más o menos los tonos de Potosí. Pero ¿qué pasa? Que las duenderas en la ciudad de Sucre, que son las partes de las cúpulas de arriba, se mantenían blancas. Entonces daban la impresión de que toda la ciudad era blanca y comenzaron entonces a intervenir y a hacer toda la ciudad blanca. Por lo tanto, se puede mostrar, ¿no?, esa parte ya que después en la colonia, ¿qué es lo que han agarrado? Han intentado
con el problema que hubo con la ciudad de La Paz, porque no nos olvidemos que a un principio era la capital de Bolivia. Teníamos los 3 poderes en esta ciudad. Al llevarse los 2 poderes a la ciudad de La Paz, han querido rescatar la otra parte. Es decir, aquí están las mejores familias, la sangre española, gente de sangre azul, familias honorables, está toda la moralidad. Entonces, ¿qué han querido hacer? Mostrar una ciudad sin indios. Entonces, todo este espacio antes en la plaza no podían ingresar nuestra gente. Y la verdad es algo dicotómico, porque en realidad tenemos a nuestra espalda los cerros de Churuquella y Sicacica, que están en quechua. Entonces, querer borrar a la gente indígena, querer borrar, o sea, decir que todo absolutamente era blanco, pues tiene en la historia una parte, un antes y un después. Entonces, como ya no teníamos el poder que se tenía en esta ciudad, ¿qué es lo que se ha logrado? Querer meter y forzar esta parte de Ciudad Blanca. Ahora, hay compañeras que también son católicas y están con el derecho a decidir, votan por un aborto legal. Entonces, también tenemos que ver que hay compañeras que no importa si la religión que tengas, igual están en estos espacios. Si bien la religión católica se podría decir que es la más alta en cuanto a personas están profesando acá en la ciudad de Sucre, también hay otras. También tenemos testigos de Jehová, bueno, y un sinfín, ¿no?, de otras religiones. Entonces, todos siempre nos van a hablar de la moral, de las buenas costumbres, de cómo tiene que ser una señorita, de cómo tiene que ser un hombre de familia, todo macho, todo, exacto, heteronormado. Nosotras todas, no, o sea, súper cortes, bien vestidas, bien damas, pero es otra cosa la que en realidad está pues detrás. Hay muchos casos, todas las violencias que surgían, pues las buenas familias las escondían. Entonces eso también es necesario hablarlo y decirlo, que nos sucedía. Tenemos a 2 personas que han ido en contra de todo esto. Primeramente quisiera nombrar a Tristán Marov, perdón. A Tristán Marov, bueno, ¿qué es lo que hacía? Se rebelaba ante todo eso. Les decía que todos, aquí hay cholas, aquí hay absolutamente todos, y todos pueden tener una sabiduría, no necesitan una universidad, etc. O sea, era impresionante. Entonces, cuando él pasaba, sabían decirle, o sea, aquí está el diablo, ¿no? Su parapasa, el diablo está pasando. Y ahí también te das cuenta que había gente en la calle que lo interpelaba, que también hablaba quechua. Entonces, siempre han estado los indígenas acá. Siempre hemos convivido. Claro, la mayoría de las ciudades en Bolivia, como en el resto de Latinoamérica, se construye sobre el genocidio de los pueblos indígenas, ¿no? Claro que Sucre no es la excepción, ¿no? Ahora, cuando tú me dices, ¿no? Es una ciudad, somos una ciudad, habitamos una ciudad, ¿no?, que está borrando a los indígenas, porque también que borra, ¿no?, a las disidencias, o borra a las feministas que desordenan el mundo, y eso a mí me parece bastante una práctica política muy interesante, ¿no? Hablamos, ¿no?, de una ciudad conservadora y fundamentalista, ¿no? ¿Qué elementos nos puedes señalar, ¿no?, para decir que Sucre es una ciudad conservadora y moralista en pleno siglo XXI? Mira, hay bastantes situaciones. Una que te puedo nombrar, bueno, una de tantas. Por ejemplo, los carnavales acá en Sucre son bastante violentos, ¿ya? Esto es algo que no podemos controlar, lastimosamente. Este año ha habido un problema con una compañera que le hicieron llegar un globo en la cabeza y estuvo más de 2 semanas en terapia intensiva. Entonces, ¿por qué? Porque el detalle no era mojar, era lastimar. Ya en cuanto a los fundamentalismos, ¿qué te puedo decir? Siempre nos dicen que lo pasado era lo mejor. El chuquisaqueño, la persona que habita en Sucre, quiere volver a ese pasado glorioso, a ese pasado hermoso donde era pues... ¿Qué es el pasado colonial? El pasado colonial, pero eso ya no lo vamos a tener. Claro. Si te puedes dar cuenta, por eso me encanta traerte a este lado, puedes ver que ya hay edificios, ya hay un avance. Entonces nosotros seguir pensando en el pasado va a hacer que nos sigamos quedando estancados y no pensar en el futuro, no tener, o sea, esa mente abierta para recibir a más personas. Por ejemplo, en la universidad hay muchas denuncias de acosos, de violaciones. Esto no se lleva más, se tapan entre ellos, hay una rosca, bueno, todos lo saben, pero es algo que
cuesta, ¿no? Entonces, te imaginas que de pronto la universidad tome las riendas y saque a todo acusador, a toda persona violenta. Entonces, todos querrían venirse a estudiar acá. Igual es interesante esta práctica, ¿no? De entender, digamos, cómo Sucre, como tú dices, ¿no? Añora ese pasado colonial, ¿no? Entonces es un discurso también bastante del 2019, por ejemplo, ¿no? Para nosotras el 2019 sucedió un golpe de Estado, ¿no? Y en esos términos, claro, hubo un discurso de volver a la República, ¿no? Del retorno hacia el pasado glorioso, digamos, ¿no? En términos de colonialismo, Sucre también está como en esa lógica, ¿no? De vivir en esa suerte de como tú decías, ¿no? De la sangre española, ¿no? Los descendientes de españoles, etcétera. Claro. Y sobre esos términos, digamos, hegemónicos o lógicas de poder, se construyen también, claro, las clases sociales, ¿no? Pero las clases sociales, ¿no? Desde las medias altas sobre todo, ¿no? No construyen, digamos, su hegemonía o su poder por sí solas, ¿no? Estas clases sociales siempre como que tienen una de sus herramientas, es justamente la religión católica. ¿Qué importancia tiene para Sucre la religión católica en términos justamente de estas jerarquías sociales, de clase y de raciales también de las que hablamos? Claro que sí. En cuanto a la religión, o sea, si tú crees realmente que existe un Dios todopoderoso que te ayuda, que está contigo, entonces adelante, es tu fe. Como también entendemos a toda esta gente que desde la manera visceral agarra y reniega contra nosotras y nos dice, no sé, feminazis, aquello, lo que sea, no podemos dialogar con ellos porque no lo están haciendo desde la cabeza, lo están haciendo desde las vísceras, porque estamos incomodando en el sentido de que estamos partiendo de lo que es privado a lo público. ¿En qué sentido? En el momento de que nosotras decidir, darnos cuenta de que somos feminista, atravieso el grado de yo como hija, cómo ha sido mi familia, cómo ha sido mi papá, mi mamá, ha habido machismo, no ha habido machismo con mis hermanos en el colegio, o sea, empezamos a interponer absolutamente todos los aspectos en nuestra vida. Entonces, en este caso, pues le va a incomodar a alguien que ha ejercido algún tipo de violencia conmigo. Entonces, esto por eso les incomoda, porque sabe que muchos van a ser escrachados, muchos se van a dar cuenta que no tenían que haber hecho muchas cosas. Entonces, ¿qué provoca? Ese rechazo, el no quererse ver un espejo o el no querer acordarse de algo y dejarlo pasar, esconder. Ahora, Melissa, nosotras vemos, digamos, en este momento, ¿no? Desde los techos de la iglesia de San Felipe de Neri, y infinidad de iglesias, ¿no? Entonces, claramente, digamos, Sucre era en la colonia, ¿no? El centro también del poder católico, de la religión católica, ¿no? ¿Cómo hoy se organizan estos discursos conservadores y fundamentalistas, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que están estas agrupaciones de Con mis hijos no te metas, ¿no? Que son reaccionarias, ¿no? Y también violentas en algún momento contra los discursos feministas, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo están organizados estos discursos en Sucre? ¿Y cuál es la respuesta feminista a esos discursos? Bueno, a ver, sí se organizan bastante bien. Por ejemplo, dicen el Día de la Familia o la Semana de la Familia. Entonces, también tenemos que reconocer algo. Yo creo que más allá de lo hermoso que sería ese núcleo familiar, pues tenemos que demostrar que también no hay una sola forma de tener familia. Esto es algo que se está negando todavía asimilarlo, porque tenemos que averiguar cuántos divorcios hay en cuanto a matrimonios, cuántas familias reciben violencia. La pandemia, ¿qué nos ha enseñado? Que las violencias ejercidas eran en el medio más cercano. Entonces, querer seguir pretendiendo y decir que nosotras queremos romper la familia, pues no es así. Ya hay familias, ya están rotas en realidad, la mayoría. El machismo, el patriarcado ha roto ya lo ha roto familias. todo, exacto. Entonces lo que más bien nosotras buscamos es una manera de tener estas familias que pueden ser, como no lo llaman, está mal llamado, perdón, disfuncional. Pero puedes tener dos mamás, dos papás, el modo que tú decidas es tu familia. Entonces, aceptarlo está muy bien. No necesariamente pues tienen que divorciarse, puede que uno de los padres fallece. Claro. Entonces, reconocer esto, que hay diferentes familias, también sería muy importante para no querer imponer un solo modelo de familia, porque eso hace daño a los niños, a los jóvenes, les hace sentir diferentes. Ahora, cuando hablamos de los discursos patriarcales, de la violencia machista, por ejemplo,
Hablamos también, ¿no?, de estos modelos hegemónicos de masculinidad que construyen, ¿no?, modelos de hombres. ¿Tú podrías identificar desde tu trabajo feminista quién es o cómo es el macho sucrense? El macho sucrense siempre te va a decir, ¿no?, de que tiene buena familia, o sea, todos tienen que saber dónde es su casa, o sea, y tiene que ser un poco buena zona. De paso tiene que haber estudiado, tiene que ser profesional, tiene que ganar dinero, mucho dinero. Ese es el típico, ya. Después, ¿qué más podría decirte? Pues eso es lo que demuestran. Después no. Claro, es una suerte de modelo de clase media alta para empezar, ¿no? Claro que sí. Con estudios, ¿no?, con dinero, ¿no?, proveedor, ¿no?, de repente. Pero también me llama mucho la atención lo que dices, ¿no? Tiene el apellido, ¿no? El apellido tiene que ser, imagino, de abolengo, ¿no? Como, bueno, anteriormente se decía de abolengo, esos apellidos que se perpetuaban de generación en generación de la descendencia española, digamos, ¿no? Claro que sí. Ha habido un antes y un después. Antes, aquellos apellidos que eran más o menos indígenas o provenientes, lo cambiaban. Ya no era Quispe, era Quisbert, ¿no es cierto? O sea, de pronto, o sea, iban cambiando tanto, pero ahora ya no. No se puede ver ya mucho eso. Antes era muy típico. Pues, bueno, me olvidé decirte, yo soy potosina, pero habito acá, pues, más de la mitad de mi vida. Entonces, he aprendido ya a convivir en este espacio. Ahora, Melissa, estamos hablando del macho sucrense, ¿no? Este que es de abolengo, de buen apellido, de buena zona, con estudios, con buen trabajo, etcétera, ¿no? Ahora, generalmente, cuando existen estas violencias que algún rato tú también sacabas, ¿no?, y lo planteabas, hay violencia, ¿no?, machista, misógina, hay feminicidios en las clases medias altas, pero muchas veces no se sabe, no se habla de eso, se oculta, ¿no? La familia oculta esos temas, ¿no? Y cuando hablamos de feminicidas, el rostro del feminicida en los medios populares, en las redes sociales, suele ser un rostro racializado, popular, indígena, ¿no? ¿Por qué no se visibilizan esas violencias en las clases medias altas, ¿no? ¿Por qué el rostro del feminicida no es también, ¿no?, o sea, por lo menos no se muestra el de un hombre blanco de clase media alta y privilegiado? Los medios dan cobertura un tiempo, sí, pero ahí ya tienes manejo de intereses, la manera en que lo van a plantear de otra manera, van a hacer que pues se compra hasta la información, tienen otra manera de presentar. No, en los titulares, si nos podemos fijar, a veces dicen, no, encontraron a una mujer, o sea, no, fue un feminicidio, pero lo van a poner de otra manera. Entonces, algo que siempre hemos notado acá en la ciudad como feministas, cuando estamos en las marchas, compañeras de la tercera edad o compañeras muy jóvenes que se nos acercan y nos dicen, o sea, a mí me han dicho que calle, se sienten desprotegidas en su propio hogar. ¿Por qué? Porque no quieren que se sepa. Todos somos vecinos, todos vivimos cerca, nos conocemos unos a otros, entonces esta cara, este rostro que les dicen a las niñas, o primero, ¿no? Es alguien que te va a agarrar en la calle y te va a violentar. Pues no es así, es alguien conocido. Entonces, en el mismo espacio familiar. Entonces, para una mujer decir, mi compañero es el que me violenta, etcétera, primero tiene que reconocerlo, reconocer una violencia. Y sabes, hay tantas violencias que todavía no las estamos reconociendo. El mismo hecho del amor romántico, de como mujer agarrar y entregarlo todo por los sueños de mi pareja, heterosexual hombre, que quiere esto, que quiere el otro, y yo seguir sus sueños y no los míos, es también otro tipo de violencia, porque con el tiempo, ¿cómo te vas a sentir? Entonces, para una mujer reconocer que su pareja hace esto, divorciarse inclusive, todavía es un tabú. Todavía les cuesta, si bien lo hacen, pasan un tiempo muy preocupadas de qué van a decir, cuando al contrario deberíamos pensar que un divorcio pues es una culminación de algo que ha pasado, pero que también es una ventana abierta para que puedas volver a creer en el amor, puedas confiar o puedes estar sola. Y otra cosa, en nuestros talleres de educación sexual, cuando nosotras hemos intervenido, siempre les decimos, no, o sea, es una decisión si quieren ser madres o no.
no les estamos hablando de otra cosa más, simplemente que en el colegio nos han enseñado nacer, crecer, reproducirse y morir. Entonces, no, nosotras planteamos simplemente ¿qué sueños tienes? ¿Quieres ser madre? Tal vez no quieres. Y me parece que es algo mucho más amoroso, ¿no? ¿Y tú crees, pero que tiene que ver mucho, digamos, esta sociedad que se ha construido alrededor de la ciudad blanca, ¿no? Como una sociedad moralmente aceptada, ¿no? Sí. Y esa sociedad, esa familia moralmente aceptada, no se puede permitir, digamos, sacar, ¿no?, a relucir que hay violencia, que hay violaciones en las familias, ¿no? No, o sea, imagínate. Es como una mancha para esa imagen de para la la familia, en realidad. Y sí, las víctimas que alguna vez nos han contado, pues sufren un calvario, el no poder agarrar y decir, y tienen que seguir ver a su abusador en la mesa, y las intervenciones familiares, pero lo callan porque primero está el apellido. Es muy complicado, es muy complicado. Nos encontramos en la ciudad de Sucre, estamos en esta toma del espacio público, en esta ocupación callejera, en esta ocupación simbólica también, en los techos de la iglesia San Felipe de Neri, un convento de la época colonial, ¿no? Un convento también del poder político de la iglesia católica. Y en este programa estamos haciendo una ocupación, una intervención callejera desde lo simbólico con Melissa Valdivia. Melissa es ingeniera comercial, es compañera cofundadora de la colectiva Crisálidas Azules y también es militante de la colectiva Yuyay Ninamanta. Melissa, en esta tercera parte en realidad del programa, queremos un poco reflexionar sobre la memoria feminista. Hay una genealogía, hay una memoria, hay una tradición feminista, no sé, nombres que tú puedas traer de repente, ¿no? De otras épocas a tu trabajo feminista, o nombres de otras colectivas, ¿no?, que ahora mismo están como activando, ¿no?, movilizando en la ciudad de Sucre. ¿Cómo construir, cómo pensar esa memoria? Porque no es el trabajo de una colectiva, ¿no?, ni de una feminista, son muchas, son en varias épocas también. Claro que sí. Bueno, acá en la ciudad de Sucre ha comenzado con el movimiento de las izquierdas, no propiamente como colectivas feministas, sino colectivas de izquierda que vamos a tocar temas, por ejemplo, que debemos abordar acerca de los cuidados. Entonces estas compañeras trataban de decir, bueno, compañero de izquierda, los dos salimos a luchar así, pero volviendo a casa, pues yo sigo trabajando y sigue pasando. Entonces, con el tiempo se ha ido dando, hay algunas colectivas que son, por ejemplo, las hermanas Mirabal, las feministas callejeras, que han sido un precedente muy importante acá en la ciudad de Sucre. También tenemos nuevas generaciones de colectivas que se han formado. También, como te decía, Yuyay Ninamanta, que para mí es mi alma mater, es donde he comenzado a ser activista, y reconocerlo es pues también ir hacia mi interior, ¿no?, y decir por qué. Entonces realmente las quiero bastante, y tengo, no sé, muchísimos nombres, no quisiera nombrarlas porque hay bastantes, desde todos los espacios en realidad. Las Cinchimillas, no sé si has escuchado hablar de ellas. En redes sociales, por ejemplo, se han atrevido, ¿no?, que esta es la palabra más bonita que me encanta, cuando ellas quieren tocar esos instrumentos que son los sicuris, que en realidad eran instrumentos para el varón, que se decía que ellos solamente podían tocar porque tenían los pulmones grandes y que las mujeres no iban a tener la fuerza. Pues nos han demostrado que sí, y bueno, intervienen en espacios públicos desde los sicuris. Es hermoso el trabajo que hacen, que aparte no solamente es eso, sino creo que todas hacemos todos los trabajos que se pueda hacer, porque en realidad el activismo en Sucre es autogestionado. Claro, pero un trabajo también bastante, o sea, es que nosotras planteamos, por ejemplo, también no miramos esto como un activismo, ¿no? Miramos que, claro, es una lucha por nuestras vidas, ¿no?, y por el resto de nuestras vidas también, ¿no? Hay una conciencia feminista, ¿no?, que sitúa su lucha social, ¿no?, en la familia, etcétera, porque tiene que ver con la vida misma, ¿no? Entonces, desde ahí también situar esta discusión o esta construcción, ¿no?, de los movimientos feministas en la ciudad
de Sucre. Ahora, Melissa, ¿cuál es la agenda feminista? ¿Hay alguna particularidad, digamos, de la agenda de la lucha feminista en Sucre, de las colectivas feministas, del movimiento de feministas? ¿O cuáles son los temas de debate que se está discutiendo, que se está debatiendo, Claro. que se está exigiendo también al gobierno municipal, al gobierno departamental, ¿no? Bueno, hablar por todas no podría, pero desde nuestros espacios, porque somos bastante aliadas, si hay algo que en Sucre creo que nos define, que somos unidas. Entonces, nosotras, lo primero que decimos, un feminismo no tiene que ser antirracista en primer lugar. Tenemos que aceptar las diversidades, tenemos que saber trabajar en esta, o sea, recibir a todas el acuerpamiento. Cada quien, te podría decir, tiene desde su trinchera una lucha que hacer. Entonces estamos ahí todas en la interseccionalidad, se podría decir. Ya. Esta interseccionalidad, a nosotros es bien interesante el concepto, ¿no? Pero también es bien interesante cómo en la actualidad, sobre todo, las luchas feministas están bien de la mano, ¿no? Sobre todo los movimientos LGBTIQ, ¿no? Y los LGBTIQ están de la mano de las luchas feministas. Pero a veces se deja de lado a los movimientos indígenas, por ejemplo, o de obreros, obreras, ¿no? O de campesinos, campesinas, ¿no? Entonces, ¿cómo están logrando interseccionar con esas otras luchas? Que vienen de abajo, que son populares, donde también hay feministas, ¿no? Donde también hay mujeres que están, no sé, luchando por sus propias vidas ahí, ¿no? Claro que sí. Hemos podido ver que cada colectiva tiene compañeras desde diferentes espacios. El nuestro, igual, tenemos una diversidad. Entonces, según a los proyectos que nos presentamos, decimos, bueno, vamos a atender este proyecto, vamos a acercarnos. En Yuya y Ninamanta también tenemos compañeras que ahora, bueno, hay un proyecto que se está trabajando con compañeras del mercado. Entonces está llegando con ellas. Después hay una escuelita feminista, desde Crisálidas estamos no reescribiendo la historia, pero colocando a les y las protagonistas que deberían tomar forma, que debería ser. Es como te decía hace rato, esa historia, la no contada, la que no es blanca, entonces nosotras estamos mostrándoles al frente de la narrativa. Entonces eso es también otra parte de nuestras investigaciones, en decir de dónde salen, cuáles son sus luchas. Es bonito presentarlas, porque tenemos la otra historia. Hace un momento, claro, en la primera parte tú nos hablabas, ¿no? De una ciudad que está, que se construye a partir de esa añoranza por el pasado colonial, y en esa medida es una ciudad racista porque borra o niega, ¿no? La ciudadanía, por decir una cosa, a los indígenas, a la población indígena. ¿Tú crees que también esa lectura podría caber en los feminismos? ¿Tú crees que hay un feminismo blanco, ¿no? Que no está o no está llegando o no está mirando de igual a igual a los feminismos de las zonas populares, ¿no? A los feminismos comunitarios o indígenas? Te podría decir, no es que no esté mirando. En el feminismo sí quiere, o sea, hay un espacio para todas. El problema es llegar a todas con los proyectos autogestionados, es lo complicado. Siempre pensamos en de qué manera vamos a integrarnos, de qué manera vamos a poder llegar más, salir de la ciudad, ir a barrios periurbanos, o sea, siempre estamos en ello, pero es más complicado. A quienes les resulta un poco más fácil es a las compañeras de las ONGs poder llegar, porque para realmente movilizarnos y tener que abarcar más compañeras, llegar a otros municipios, se necesita mucha gestión económica. Entonces, para nosotras es muy complicado. Quizá la gente no entiende esa parte del activismo, ¿no? Porque cada una hace otro trabajo. El activismo lo hacemos por amor, hablamos todos los días, los 365 días estamos luchando, no es un 8M, es mucho más. Siempre estamos viendo, charlando qué actividad vamos a hacer, a quién hay que ayudar, viendo algún proyecto donde podamos decir, compañeras, presentémonos. Entonces estamos trabajando. De que no tenemos todo el respaldo es muy diferente. Claro. Ahora hablemos de Crisálidas Azules, ¿no? ¿Cómo se conforma la colectiva Crisálidas Azules? ¿Eres cofundadora, Melissa? Sí, Crisálidas Azules nace un 2022.
La necesidad, ¿no?, que habíamos visto de que tanto la prensa y todos trataban de no mostrar mediante imágenes lo que en realidad consistía, lo que nosotras mirábamos. Sentíamos que necesitábamos mostrar nuestra mirada detrás de cámara, pero siendo mujeres. En este caso, ¿qué hemos hecho? Hemos formado una colectiva feminista que mediante la fotografía, mediante el cine y los audiovisuales, colocamos la nueva estructura de estas compañeras y ponerlas al frente en la narrativa como ellas, las propias protagonistas. Entonces, al hacer esto, hemos creado talleres de educación sexual y reproductiva. Hemos tenido que investigar, meternos bastante a investigar, porque esto es exquisito. Entonces, después hemos empezado a hacer otros proyectos sociales, proyectos ambientales. Hemos tenido que ver y sobre todo darnos cuenta que toda lucha de mujer parte desde el territorio. En las luchas, todas las mujeres siempre han estado y están ahí. Ahora, Cristálidas Azules, tú me dices, ¿no? Están trabajando temas de educación sexual, pero también audiovisuales, cine, fotografía, ¿no? ¿Cómo cruzar un poco las artes, ¿no?, con educación sexual? O educación sexual integral de repente, ¿no? No todos que están comenzando a leer se aburren. Nos dejamos llevar más por lo que vemos, lo que nos llama la atención. Entonces utilizamos nuevas metodologías para la educación sexual. Entonces llegamos a los colegios y más que hablar y enseñarles y aburrirles, les decimos, bueno, vamos a preparar un video. Vamos a contar una historia, o sea, sí les informamos de todos los métodos y algo que hay que recalcar, ¿no? Lastimosamente, Sucre es la ciudad con una población de VIH más alta en toda Bolivia, con menores de 20 años. Entonces es algo que les vamos a decir, no solamente, o sea, cuídense del embarazo, cuídense absolutamente de todo. Entonces vamos haciendo que construyan una narrativa. Y les damos la cámara, les damos el micrófono, alguien tiene que hacer el guión, quien va a preparar la escaleta. Entonces construyen videos que quieren mostrar a otras compañeras, a otros compañeros, o cómo quisiera que les hayan enseñado, por ejemplo, la educación sexual en la casa o en el colegio. Todas sus dudas, toda esta creatividad, pues son experiencias propias que tienen. Entonces lo logran plasmar en este audiovisual. Entonces eso hace que algo hecho para ellas, ¿no? Entonces más importante. ¿Y cómo están lidiando con los permisos, digamos, en los colegios, en las escuelas, ¿no? Porque también el sistema, digamos, patriarcal o el sistema conservador y fundamentalista también, digamos, como que pone limitaciones, ¿no? A veces no tienes permisos para entrar. ¿Cómo están logrando, cómo están lidiando justamente con eso? En este caso, no hemos intentado con los colegios del centro de la ciudad, porque creemos que vamos a tener una negativa. Pero yo creo que ya vamos a ingresar, vamos a intentarlo por lo menos. Pero sí con escuelas periurbanas donde sí reconocen. ¿Por qué? Porque los embarazos adolescentes o en niñas no es muy lejano. Entonces, como ven esta necesidad, sienten que es bueno que nosotras entremos a hablar, porque las mismas profesoras no se sienten muy cómodas a veces. Entonces nos dicen, bueno, ya ingresen porque saben lo que pasa. Ahora, Cristálidas Azules, ¿cuáles serían los lugares de enunciación de la colectiva Cristálidas Azules? Si se reivindican orígenes étnicos, ¿no? Si reivindican disidencia sexual, por ejemplo, ¿no? ¿O con qué otras luchas están interseccionando desde Cristálidas Azules? Mira, realmente sentimos que tenemos que visibilizar todo. Entonces nuestra arma es pues la fotografía y los audiovisuales. Esa es nuestra arma para poder mostrar, para poder acercarnos, para poder sacar de las propias protagonistas lo que quieren decir y nosotras respetar desde la manera más ética posible, sin intervenir y que tengan que expresarse, ¿no? Entonces para eso simplemente estamos a un llamado, nos escriben, nos dicen necesitamos esto, un proyecto, entonces estamos ahí. Actualmente están trabajando este documental sobre qué es ser activista y feminista en la ciudad de Sucre. Sí. Si nos puedes hablar un poquito de eso ya cerrando la entrevista. Bueno, vamos a hacer el rodaje
de aquí a unas 3 semanas aproximadamente. No, a un principio, como te decía, mucho parte desde la investigación, queríamos que muchas compañeras participen, porque creemos que la voz de todas es imprescindible. Después es muy difícil hacerlo para un documental, entonces hemos tenido que elegir arquetipas, ya no una colectiva, sino colocar una arquetipa, y les hemos puesto nombres, no sé si debo spoilearles, pero no sé cuándo vaya a salir. Bueno, entonces la indómita es aquella que tiene esa esencia juvenil, que se revela, que está ahí. La creadora, pues no solamente puede crear un hijo, puede crear proyectos, puede crear muchas cosas, ¿no? Y también está, o sea, ya te había dicho, de la indómita y a la creadora. Después tenemos a la subversiva, aquella compañera que va y donde pasa, pues enciende y abre fuego. Entonces estamos en eso y hemos escogido, nos ha costado bastante seleccionar a las compañeras que van a hacer esta arquetipa, y es para mostrar cada una desde su espacio cómo ha sido desde lo personal hacia lo colectivo el feminismo, ¿no? Porque parte de eso, porque realmente el feminismo se tiene que acuerpar. Tenemos que colectivizar, es la única manera de hacernos más fuertes, de podernos ayudar, porque en otro caso el trabajo en solitario no es muy recomendable, ni siquiera para nuestra salud mental. Sí. Hay una respuesta, tú planteabas esta respuesta, ¿no? Acuerpar la lucha feminista, porque solo de ese modo puede haber una respuesta contra este sistema, ¿no? Solo de ese modo se puede como también, no sé, colectivizar la lucha, entender que hay más mujeres, que hay más colectivas de todos los sectores. No todo es fácil, este proceso realmente es desde adentro, es doloroso al principio, pero después es lleno de amor, es hermoso. Creo que la mayoría tiene esta idea de que el feminismo es pues solamente rabia y bronca. No, hay tanto amor, hay tanta diversión en nosotras, es genial, o sea, en la medida que pensamos en luchar, en la medida que quisiéramos cambiar el mundo, pero estamos en eso. Creo que bueno, es importante pensar como tú estás planteando, ¿no? La lucha feminista empieza en casa, ¿no? Empieza en la familia. Empieza en la familia, primero en una misma, y después es eso, o sea, es cierto, nadie nace feminista. Nos hacemos con nuestra propia historia. No necesariamente tiene que ser una historia de violencia y todo. No, simplemente basta, yo creo que todas tenemos una amiga que ha sido violentada de cualquier forma, ha sido despojada, o violencia económica, que ahora es lo que más se plantea. Gracias, Melissa, por tu tiempo, gracias por este espacio, por la gestión, te decía, desde los techos de la iglesia San Felipe de Neri, en este espacio de mucha violencia patriarcal también en la colonia y en este momento de la historia. Bueno, nos vamos agradeciéndote nuevamente, Melissa, gracias por estar en Nación Marica Callejera. Un saludo. Y nos vamos con Nación Marica Callejera hasta la siguiente intervención. Nos encontramos en la ciudad de Sucre. Tenemos otras intervenciones callejeras los próximos días y nos vamos saludando a todos los mamitos, los marulos, los chizos, las tortilleras, las orcochis, las marimachas, las tracas, las trabas, las transexuales, a toda la población disidente sexual. Hasta la siguiente vez con Nación Marica Callejera. Ninguna cama, Karur Jama.